Bienvenidos, hoy vamos a hablar de los peores fichajes de la historia y he querido, para cerrar un poco el espectro, partir digamos de este milenio, del año 2000 al 2020 actual, y también tomar en cuenta algunas características por qué son considerados peores fichajes, sobre todo tomando en cuenta la calidad del jugador, lo que se esperaba de él al momento de ser traspasado, por supuesto el costo de la operación, partiendo de las más altas, y el rendimiento final que ofreció a ese nuevo club. Con esos 4 parámetros comenzamos ya a develar cuáles fueron los peores fichajes del 2000 al 2020. Bien, escogí 10, se me hizo bastante difícil hacer esta lista y ya comenzamos en cuenta regresiva. Vamos del 10 al 1 y comenzamos con Carlitos Tevez, el argentino, y su traspaso al Shanghai Shenhua, el equipo de la liga china, que bueno, luego de haber estado en Europa, haber regresado a Boca, vino y decía que se retiraba ya de una vez en Boca, pues llegó una oferta prácticamente irrenunciable. No fue una oferta tan jugosa para el club, digamos, ¿no? Porque solo pagaron por traspaso 11 millones, digo solo, bueno, es muy bajo en relación a otros casos que vamos a ver más adelante. Lo que es llamativo en esto, lo que realmente tuvo un impacto, fue la oferta de 80 millones de euros por 2 temporadas, es decir, iba a cobrar 40 millones por cada una de ellas. Bueno, evidentemente lo convertía en ese momento en el jugador mejor pagado del mundo. Estamos hablando del año 2017 y la expectativa que se levantó en torno a Carlitos Tevez fue tremenda y se limitó tan solo a 20 partidos y 4 goles. Es verdad, tuvo algunas lesiones, pero también siempre fue acusado de una apatía tremenda que se le veía en el terreno de juego a Carlos Tevez, e incluso esa desmotivación, algo de sobrepeso, llegaron a acusarlo. Fueron muchos motivos que terminaron haciendo que el propio Tevez tuviera que pagar de su bolsillo para desvincularse y regresar una vez más en un tercer periodo a Boca Juniors. Luego, en entrevistas en estas cadenas internacionales, confesó que realmente no fue feliz en su estancia en China y sobre todo que se sentía que estaba literalmente de vacaciones. Vamos con la 9ª posición y hablamos de Robinho y su pase al Manchester City. Hablamos del año 2008, venía de 3 temporadas con altos y bajos en el Real Madrid. Y bueno, se produce esta transferencia en 43 millones de euros en el año 2008. Estamos hablando de un monto bastante importante para un jugador que firmó en su momento un contrato de 4 años y solo estuvo año y medio, donde marcó 20 goles, tuvo algunas actuaciones descollantes, pero le faltó, la verdad, la regularidad que se espera de un jugador de su nivel. Fue prestado primero al Santos para terminar esa segunda mitad de la temporada en el mercado de invierno de su segundo año, y luego de regresar del Santos no se quedó en el Manchester City, fue traspasado ya al Milan de Italia. Hay que decir también que no era el Manchester City como lo conocemos ahora, era el paso previo al gran Manchester City que hoy por hoy ha dominado la Premier League y tiene otro perfil. Comenzado, de hecho, pudiéramos decir que fue la primera gran estrella que termina fichando el Manchester City, y incluso creo que el técnico que lo recibe fue Mark Hughes, ¿no? Después llegó Mancini y Guardiola y los otros técnicos del propio Pellegrini antes de Guardiola, técnicos de otro perfil y jugadores también de otro perfil. El primero de ellos fue Robinho y el rendimiento solo en año y medio no fue el esperado. Por cierto, lo venden al Milan en 16 millones. Lo compran en 43 y en año y medio o 2 años finalmente lo venden en 16. Un negocio realmente ruinoso para el City. Puesto número 8 y hablamos de Mario Götze, el alemán, y su traspaso del Borussia Dortmund al Bayern de Múnich. 2013, 37 millones de dólares pagó el Bayern de Múnich, que como de costumbre termina llevándose las mejores figuras de su archirrival, como hizo con Lewandowski, con Hummels y con tantos otros. Sin embargo, ese paso de Götze al poderosísimo Bayern con apenas 21 años no fue el esperado. Coincidió con Pep Guardiola, por cierto, allí en Baviera, y para Guardiola era prácticamente un suplente. Nunca pudo afianzarse con
con regularidad. Tuvo también, fue diagnosticado con una enfermedad bastante extraña que afectó su rendimiento. Nunca quedó claro todo ese tema, pero lo cierto es que Mario Götze terminó con el rendimiento muy por debajo de lo que se esperaba, tanto así que luego de ese periodo vuelve al Borussia Dortmund costando prácticamente la mitad, 22 millones de euros, y tratando de relanzar su carrera, que todavía pues no la ha podido hacer con regularidad. Recordamos, marcó en ese periodo en 2014 el gol de la victoria para ser campeones del mundo Alemania, allá en Brasil 2014, pero en sus clubes no tuvo ese mismo rendimiento. En su momento fue el segundo jugador alemán más caro de la historia, por detrás de Mesut Özil cuando fue al Real Madrid, y el fichaje más caro entre dos equipos de la Bundesliga. Puesto 7, y hablaremos del español Gaizka Mendieta. Tenemos que remontarnos al año 2001, imagínense ustedes, 48 millones de euros en el año 2001, era una fortuna. Es como decir, en el mercado actual, estos montos de 150, 200 millones que pagan por algún jugador. Era mucho dinero en el año 2001 que la Lazio de Italia pagó por el entonces capitán y figura de medio campo de un Valencia que había jugado y perdido las dos últimas finales de la UEFA Champions League. En ese momento, en 2001, la Lazio perdía a dos de sus mejores jugadores en la misma línea, en el medio campo: Pavel Nedved, que se iba a la Juventus, y Juan Sebastián Verón, que se iba al Manchester United. Y para reemplazarlo, pues traía a uno de los jugadores de moda del mercado europeo. Sin embargo, quedó en deuda, nunca se adaptó al fútbol italiano, no realizó goles, no realizó asistencia. Era un desconocido en relación al Gaizka Mendieta del Valencia. Apenas pudo, la Lazio lo prestó al Barcelona, en el Barcelona tampoco rindió, y luego fue finalmente traspasado al Boro, al Middlesbrough de la Premier League, donde sí se quedó 4 temporadas hasta que se retiró. Luego de retiro, por cierto, se dedicó a vivir de ese buen dinero que pudo obtener a pesar del bajo rendimiento y a hacer de jockey. Ahora es DJ. Gaizka Mendieta, el español, que ocupa nuestro puesto número 7. El puesto 6 lo ocupa un jugador que acabo de mencionar y también es desde ese año 2001, Juan Sebastián Verón. La brujita de la Lazio, decíamos, partía a la Premier League, al Manchester United, por 37 millones de euros. Buen dinero también para la época. Había un escándalo en Italia en ese momento con el tema de unos pasaportes falsificados, la utilización de algunos pasaportes europeos para hacerlo no ocupar puestos extranjeros, y en eso estuvo inmiscuido Juan Sebastián Verón. Para irse un poco de esa polvareda, alejarse de esa polvareda en el calcio, se fue a la Premier League, pero en lo que fue en su momento el jugador más caro de la Premier no rindió bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson. 2 años donde demostró que nunca se pudo adaptar al ritmo de juego de Inglaterra. Luego se quedó en Inglaterra, pasando al Chelsea, donde su rendimiento fue incluso más bajo que el propio ofrecido en Old Trafford. Así que luego terminó volviendo a Italia, al Inter, ya para sus últimos años, y se retiró en su equipo del corazón, Estudiantes de La Plata, donde por cierto hoy es presidente. Puesto 5 ocupado por Andrei Shevchenko, la estrella ucraniana. Nos remontamos al año 2006, cuando pasó del Milan al Chelsea por 43 millones y medio de euros. No es poca cosa para la época. Estábamos hablando de un jugador que llegaba con el cartel de ser Balón de Oro y campeón de Europa con el Milan. Sin embargo, algo que no le permitió arrancar con buen pie es que el técnico del Chelsea para el momento, José Mourinho, no pidió ese fichaje. Fue traído expresamente por el presidente ruso, Roman Abramovich, y si bien, jugador de esa categoría, ningún técnico lo va a despreciar, algunos sospechaban dentro del vestuario que quizás por su relación de alguna manera de venir del mismo origen, un presidente ruso, un jugador ucraniano, que era prácticamente un espía puesto en el camerino para que luego le filtrara información al presidente de lo que pasaba en la intimidad del vestuario del Chelsea. Eso generó allí siempre desconfianza con el jugador, que tampoco logró adaptarse. También llegó ya con 30 años, demostrando que comenzaba la curva descendiente en descenso de su carrera, y
solo marcó 4 goles en ese primer periodo allí, muy por debajo de lo esperado. Regresó al Milan luego, donde tampoco mostró un gran nivel, y bueno, se fue a retirarse a su club donde surgió, al Dinamo Kiev, al club de la casa, donde pudo justamente retirarse para tener un poquito de continuidad también, porque ya venía la Eurocopa que se jugaba entre Polonia y Ucrania en 2012 y él quería llegar con continuidad. Pero en el Chelsea, la verdad, fue un auténtico fiasco. Puesto 4 para el argentino Ángel Di María, que en 2014, luego del Mundial de Brasil, de haber sido subcampeón en esa Copa del Mundo, parte por 75 millones de euros. De hecho, es el monto de todos los que están en este ranking, es el monto más alto pagado por un jugador. Ficha del Real Madrid por el Manchester United. Venía de ser la gran figura en la décima, ¿no? En la 10ª Copa de Europa conseguida por el Madrid, fue una de las piezas clave de ese equipo, pero nunca tuvo feeling con Luis Van Gaal, que exige otro tipo de, quizás de rendimiento y de apego a la táctica y al trabajo a sus jugadores, y la verdad, de hecho, el propio Di María luego lo reconocería, que no solo que le costó adaptarse, sino que tampoco su entrenador lo ayudó demasiado para su adaptación. Fue un año de mucho desgaste, donde el jugador, la verdad, quizás ha ofrecido el rendimiento más bajo en toda su carrera en el fútbol europeo, porque en el Benfica anduvo bien, en el Madrid tuvo buenos partidos, tuvo un buen periodo, y después de allí pasa al Paris Saint-Germain por un monto también bastante importante, y allí vuelve a levantar su nivel. En Argentina, en la selección, siempre ha sido un jugador también importante, y lo recupera gran parte de la inversión el United, porque lo compró en 75 millones y lo vendió al Paris Saint-Germain en 62, es decir que recuperó una muy buena parte de lo invertido, pero por Old Trafford lo recuerdan como un auténtico fracaso. Puesto 3 aparece otro español, Fernando el Niño Torres, año 2011, 58.5 millones de euros pagó el Chelsea para traérselo de uno de sus rivales directos, el Liverpool. Cambió el rojo del Liverpool por el azul del Chelsea y parecía otro jugador. Llegó un mercado de invierno, ese justamente ya año 2011, mercado de invierno de la temporada 2010-2011, y en ese periodo, en esa segunda mitad de temporada, solo marcó un gol. Imagínense ustedes el bajo rendimiento ofrecido, todos por supuesto sorprendidos porque no era el Ferran Torres que conocían en la Premier League. Lo dirigía Carlo Ancelotti en ese momento al Chelsea y en ningún momento pudo dar con él. Pensaron que bueno, fue el cambio, que ya para la segunda temporada pues rendiría un poco más, y la verdad es que en ningún momento pudimos ver al Niño Torres ni del Atlético de Madrid ni del Liverpool, donde dejaba cifras de 81 goles en 142 partidos. Esos fueron los números de Fernando Torres en el Liverpool, y bueno, absolutamente nada que ver con lo que estuvo allí. Tan solo terminó estando 3 temporadas y media, como decíamos, sobre todo por los registros goleadores muy bajos. Pasó a préstamo al Milan para terminar esa 4ª temporada. En el Milan tampoco rindió, la verdad, y se fue de regreso a su casa al Atlético de Madrid, donde tendría sí, una alza en su nivel de la mano del Cholo Simeone, pero evidentemente los mejores años del niño ya habían pasado. Nos acercamos a la primera posición y llegamos ya al puesto número 2, el brasileño Ricardo Sexton Leite, lo conocen como Kaká. Era una de las piezas importantes del segundo proyecto galáctico de Florentino Pérez. Año 2009 se terminó concretando su ficha por parte del Madrid, procedente del Milan, en 65 millones de euros. En 2009 también era una cifra astronómica para lo que se manejaba en el momento. Kaká, a pesar de que cuando tuvo regularidad, la verdad que se mostró decisivo, bastante bien, nunca fue el Kaká del Milan. Y es que ya desde su paso, desde sus últimos años en Italia, había una lesión crónica, la pubalgia, que lo venía afectando y que mermó mucho su rendimiento. Y entre justamente esa poca continuidad que le da una lesión muy difícil de recuperar, que es prácticamente, según dicen los especialistas, casi que incurable, pueden llevarla, manejarla, pero no la aleja del todo. Nunca vimos a un Kaká brillante en el Real Madrid. Coincidió también su llegada con la de Cristiano Ronaldo, que lo eclipsó totalmente el portugués,
se notó la diferencia de lo que aportaba uno y el otro de manera prácticamente inmediata. Luego Mourinho comenzó a quitarle minutos a Kaká, tenía a Mesut Özil, ponía más al alemán que al brasileño, y eso evidentemente le fue quitando mucho más protagonismo. Cumplió los 4 años de contrato y se terminó yendo gratis de vuelta al Milan, donde pues tampoco rindió demasiado y hizo el paso inverso a lo que había sido el inicio de su carrera, del Milan al Sao Paulo, su equipo donde se formó. Y es que si vamos al detalle y revisamos sus números en el Real Madrid, no fueron del todo malos, 120 partidos en esos 4 años, 29 goles y 33 asistencias. 29 goles para un volante son bastantes. El tema es que la exigencia en la Casa Blanca es tan alta que al no tener esa continuidad, pues se le exige muchísimo más. Estamos hablando de un Balón de Oro, de un jugador que era de los mejores del momento, y bueno, figura de Brasil, el 10 de Brasil. Eso, cuando tú llegas con ese cartel y además al Real Madrid, la exigencia es mayor, y es por eso que lo hemos colocado y por lo que costó en la segunda posición de este ranking. Y finalmente llegamos a la primera posición, ocupada, a ver si aciertan, Zlatan Ibrahimovic al Barcelona. Estoy seguro que estaba en la mente de muchos de ustedes. Costó 69,5 millones de euros más el traspaso de Samuel Eto'o al Inter de Milán. Imagínense ustedes cuánto pudiéramos calcular esa operación, cercana a los 100 millones. Hablamos del año 2009, para la temporada 2009-2010, el Barcelona acababa de ganar el triplete con Pep Guardiola, y Guardiola de alguna manera quería desligarse de Samuel Eto'o, con el cual había cierta diferencia, y se fija en el mejor delantero del momento para acompañar a Messi, así se consideraba. Zlatan Ibrahimovic, que en Italia pues había hecho todo lo que quería en el calcio italiano. No fue el Zlatan que se esperaba. Yo considero que el jugador rindió, sobre todo recuerden las primeras 5 jornadas, marcó 5 goles. En el primer clásico del año el Barça le ganó 1-0 al Madrid con gol de Ibrahimovic, pero luego un carácter que le conocemos del sueco, difícil de gestionar, y más cuando hay tantas estrellas, donde hay una estrella absoluta en el Barcelona que se llama Lionel Messi. Comenzaron las chispas con Guardiola. Recuerdo cuando luego se retira Ibrahimovic de Barça, dice, bueno, yo tenía un entrenador que se creía un filósofo, lo llamó así justamente de manera despectiva. Incluso algunos especularon que hubo momentos donde se iban a ir a las manos, todo esto. No sé si quedó para la leyenda urbana. Lo que sí es cierto es que la relación estuvo muy crispada, muy gastada, y el jugador terminó por marcharse. En este caso provenía del Inter de Milán, se fue al rival, al Milan, por un monto pues muy inferior a lo que se había pagado por él, y bueno, terminó siendo un negocio redondo para el Milan y uno muy ruinoso para el Barcelona, que se quedó sin Eto'o y se quedó sin Ibrahimovic, y con un monto en dinero bastante flojo. Se suponía que Ibra en el Barça iba a formar el mejor tridente de la historia, junto a Messi y Thierry Henry, pero ese rendimiento alto que se esperaba del sueco, por los motivos que ya explicamos, nunca se vio, y por lo que costó, por el rendimiento, por la expectativa, como explicamos al principio, hemos colocado a Zlatan Ibrahimovic en el primer lugar de los peores fichajes de este milenio. Bien, y con esto finalizamos, amigos. La verdad que ha sido un auténtico gusto poder conversar con ustedes. Sé que se les habrá estado pasando por la mente cualquier cantidad de nombres que no están incluidos en este ranking. Les agradezco y los invito a que lo escriban en los comentarios. Los estaré leyendo, los estaremos revisando, incluso a lo mejor da hasta para una segunda parte de este video, porque la historia del mercado de fichajes mundial da para mucho. Como siempre les digo, si este video les ha gustado, si ha sido de su agrado, pues regálenos un like, y por supuesto que se suscriban, ¿no? y activen las notificaciones. Nos seguiremos divirtiendo hablando de fútbol acá, que es lo que más nos gusta, una vez más. Hasta la próxima. Chao.